Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 18. Shouta pensaba que las bodas debían ser felices. Shouta pensó que casarse legalmente era quizás un proceso demasiado simple. Sabía que Netsu había movido influencias para que Hisashi y él obtuvieran una licencia y una cita con un juez el mismo día, pero incluso sin la ayuda de su jefe, le parecía demasiado simple. Demasiado pequeño. No para algo que se consideraba tan importante. Racionalmente, que fuera simple tenía sentido. Mucha gente se casaba, y agilizar la burocracia siempre que fuera posible normalmente sería algo que Shouta apoyaría. Pero por alguna razón, Shouta pensó que debería haber un poco más de fanfarria, algunos trámites más que superar. Pero ese no era el caso. Hisashi y Shouta ahora estaban, a ojos de la ley, unidos. Eso le parecía algo enorme. Una decisión que debería tomar más de 10 minutos para ser ratificada. La eficiencia era algo que Shouta siempre había apreciado, pero no podía negar que las breves palabras del juez después de que todos firmaran el papeleo sonaban vacías. Sin embargo, Shouta sintió una gran emoción al besar a su ahora esposo. Me llevaría un segundo acostumbrarme a eso. Hisashi los llevaba de vuelta a la Universidad de Arizona en su ridículo deportivo. Había comprado el Mustang azul poco después de que se convirtieran en héroes, antes de mudarse de casa de sus padres. Había sido su primera pelea seria como pareja. Shouta pensaba que mudarse del sótano de los Yamada y conseguir un apartamento era más importante que un coche de lujo. Hisashi pensaba que Shouta estaba siendo un aguafiestas. Les había llevado casi un mes resolverlo porque eran unos niños tontos. Shouta acarició con la mano el cuero sintético que cubría el interior de la puerta del copiloto. Sonrió. Habían recorrido un largo camino desde los adolescentes traumatizados y angustiados que habían sido. Shouta no pudo evitar sentirse orgulloso. Si alguien le hubiera dicho a Shouta 8 años atrás, en el apogeo de aquella pelea, que un día estaría felizmente sentado en ese coche después de firmar todos los papeles para casarse legalmente con Hisashi, se habría burlado. O tal vez se habría reído en su cara. Pero al mirar a su nuevo marido mientras cambiaba de marcha, Shouta solo sintió un cosquilleo en el estómago. Este era solo un paso en la dirección que habían estado siguiendo durante años. Pero fue uno que llenó silenciosamente a Shouta de tanta alegría que no sabía dónde ponerla toda. Sois asquerosos. No dejáis de haceros ojitos. Shouta miró a Nemuri por el retrovisor. Tenía una sonrisa de Cheshire. He oído que el sexo en el coche después de una boda es absolutamente eufórico. Siéntete libre de hacerlo. No tienes que contenerte por mí, sabes que no me importaría que se tocaran. Shouta sintió que le ardía la cara cuando Hisashi soltó una carcajada. Por muy delicioso que suene, creo que yo explotaría. ¡Qué mojigata! Nemuri se estiró para tirar de un mechón de pelo negro que se le había escapado del moño. Me estás arruinando la diversión. Ten sexo voyeurista salvaje después de tu boda. Fuera de la mía. Gruñó Shouta mientras miraba por la ventana. Se frotó la barba incipiente con la mano. Quizás debería haberse afeitado. En fin, ya era demasiado tarde. Está bien, dijo Nem poniendo los ojos en blanco. Sé aburrida. Seré amable esta vez, porque esto no es lo que realmente querías. Shouta se giró en el asiento del coche para mirarla con indiferencia. Gracias por tu sacrificio. De nada, ronroneó. Shouta quería borrarle esa sonrisa presumida de la cara, pero en lugar de eso, simplemente negó con la cabeza y suspiró. A veces se preguntaba por qué todos sus amigos eran así. Bueno, más allá de cualquier posible momento de diversión esta noche, ¿tienen alguna celebración planeada? Shouta y Hisashi intercambiaron miradas rápidamente. Hisashi volvió a mirar la carretera mientras giraba a la izquierda. No, la verdad, Hisashi apretó el volante con más fuerza. Esto nos lo impuso de repente, Nem. Shouta se acercó y abrazó el hombro de su nuevo esposo. Hisashi se relajó al tacto y le dedicó una pequeña sonrisa. Los dedos de Nemuri se posaron en el codo de Shouta y ella los bajó hacia su mano. Rozó suavemente el dorso de su mano con sus afiladas uñas. ¿Estás segura de que no quieres detenerte en algún lugar? Movió los dedos mientras esquivaba la mano de Shouta. Si nos detenemos, te echaremos del coche. Tienes piernas, puedes caminar. Creí que éramos amigos. Jadeó Nemuri mientras golpeaba el respaldo del asiento de Shouta. Me están atacando. Sí, Shouta se retorció en el asiento con una sonrisa espeluznante. ¿Y? Estoy herido, Sho-chan, ¿me odias tanto?
Hisashi, ¿por qué no tiras? Bien. Me callaré. Nemuri levantó las manos en el aire con un bufido. ¡Guau! Puede aprender. No sabía que fuera posible, dijo Shouta con cara seria. Hisashi rió mientras Nemuri farfullaba. Oye, iba a ofrecerte la buena botella de tequila que tenía guardada debajo de la cama. Pero ya no. Disfruta de tu noche de bodas completamente sobrio. A ver si me importa. Shouta sintió un nudo en el corazón al apoyar la frente contra la ventana, observando distraídamente los edificios que pasaban. Sintió la mirada de Hisashi en el rostro al ver un semáforo en rojo. Bueno, Hisashi alargó la palabra mientras el coche aceleraba. Miró a Nemuri con una ceja enarcada. A mí, personalmente, me gustaría recordar todo lo que le hago a mi nuevo marido con total claridad. Así que gracias por la oferta, pero habría dicho que no de todas formas. Dios, qué aburridos sois los dos, gruñó ella, reclinándose en el asiento. Sentados, casados y griega. Me parece bien ser aburrido. Shouta se encogió de hombros mientras cerraba los ojos. No les quedaba mucho tiempo, pero quizá podría echarse una siesta rápida. Dormir unos minutos y escapar de esta interacción social. Era una situación en la que todos salían ganando. No sé qué decirte, men, la voz de Hisashi tenía un atisbo de sonrisa. Shouta es papá ahora. Yo también. Se supone que los padres son aburridos. No soy un padre, solo un tutor, se quejó, entrecerrando los ojos y mirando fijamente a su sonriente marido. Claro, le dio una palmadita rápida en el muslo. Sigue diciéndotelo, amigo. Shouta resopló e inclinó el asiento ligeramente hacia atrás. Se giró para quedar de espaldas a los dos. Calla, voy a echarme una siesta. Estamos a 5 minutos de distancia. Quizás. Shouta comenzó a fingir que roncaba, lo que hizo que Hisashi suspirara y Nemuri riera disimuladamente. ¿Te pilló, Sash? A este hombre le gusta dormir. Déjalo dormir. Hubo una pausa y Shouta sintió un cambio en el ambiente. Iba a hacer una broma sexual, lo notó. Sho-chan necesita dormir bien ahora. ¿Sabes que lo vas a tener despierto toda la noche, Sash? Vaya. ¿Cómo lo supo? Es casi como si fuera psíquico. Suspiró mentalmente. Y se giró para mirarla. Vamos a tener 2 niños en la residencia con nosotros. Junto a ti. No pasa nada. Ahora, déjalo. Nemuri debió de darse cuenta de que Shouta ya no estaba de humor para jugar, pues lo dejó. Empezó a conversar, preguntándole a Hisashi sobre una serie estadounidense que lo había enganchado. Shouta lo intentó, pero no le enganchó, así que se quedó medio dormido mientras hablaban. La lluvia empezó a golpear el exterior del coche, casi ahogando las voces. La lluvia torrencial se mezclaba con la risa cadenciosa de Nemuri y la charla animada de Hisashi. Le permitió relajarse por completo en el asiento. Para cuando aparcó el coche, estaba casi dormido. Hasta que los labios inquietantemente húmedos de su marido se deslizaron por su mejilla. Shouta se incorporó, completamente despierto, y miró fijamente a Hisashi, que reía tontamente. ¿Por qué? Dijo entrecortado y gruñón. Hisashi se encogió de hombros y su sonrisa se ensanchó. ¿Por qué te amo? Ámame menos. Shouta se secó la mejilla con el dorso de la mano. Jamás. Hisashi miró por la ventana delantera, y su sonrisa se desvaneció ante la lluvia torrencial. Men, ¿está mi paraguas ahí atrás? Nemuri revolvió algunas chaquetas y papeles en el asiento trasero. Negó con la cabeza. No, al menos no veo ninguno. Creo, Hisashi frunció los labios y los apretó entre los dientes, entrecerrándolos. Parecía como si se hubiera comido un limón. Chasqueó los labios audiblemente antes de continuar. Lo olvidé junto a la puerta. Pues ve a buscarlo. Nemuri se inclinó hacia adelante entre los 2 asientos, clavando sus afiladas uñas en el suave cuero sintético. Este vestido es de seda de verdad, no quiero mancharme. Me refería a la puerta de nuestro apartamento. Cuando estábamos empacando rápidamente. La dejé. Hisashi revisó el vestido de seda azul de Nemuri. ¿Podrías darte mi chaqueta? Nemuri suspiró antes de extender la mano. Hisashi luchó un poco para quitarse la chaqueta marrón del traje mientras estaba en el coche, pero finalmente logró entregársela. Se la echó sobre los hombros como si fuera una capa, y empezó a patear el respaldo del asiento aún reclinado de Shouta. Vamos, Sho, tienes que salir para que yo pueda irme. A menos que, quieras que me siente a horcajadas sobre ti mientras salgo. La verdad es que suena bien, para nada. El asiento se enderezó de golpe, abrió la puerta de golpe y prácticamente se agachó para salir del coche bajo la lluvia.
Se dio la vuelta y con una mano agarró su arma de captura, y con la otra tiró de la palanca para mover el asiento y acceder a la segunda fila. Fuera. Qué manera de herir los sentimientos de una chica. Nemuri agachó la cabeza al salir del coche. Frunciendo el ceño al ver el cielo lluvioso, levantó la chaqueta de Hisashi para cubrirse la cabeza. Acabo de casarme con un hombre. ¿Qué te hace pensar que me interesaría? ¿Un poco de variedad? Sonrió al oír el suspiro exasperado de Shouta mientras se pasaba una mano por la cara, ahora húmeda. Hisashi corrió alrededor del coche con una sonrisa que indicaba que estaba a punto de decir algo que sin duda haría que Shouta se arrepintiera de su elección de esposa, cuando a lo lejos se oyó un grito de angustia. ¿Qué quieres decir con que mi mamá está en prisión? Era Izuku. Shouta corría bajo la lluvia antes de poder procesar más. Los rápidos pasos de Hisashi y Nemuri lo seguían de cerca. Mientras corría, Shouta sintió que se le encogía el corazón al oír lo destrozado que sonaba su hijo. La voz de Izuku se quebró entre las sílabas como un trueno lejano, casi haciéndolas ininteligibles. La angustia se desprendía de las palabras, acumulándose en el suelo como los grandes charcos que Shouta salpicaba. El tono lo paralizó hasta los huesos al sentir la lluvia helada empapando su traje. Algo andaba mal y Shouta no estaba allí. Al doblar la esquina, Shouta no pudo evitar sentirse un poco confundido. Keigo yacía inmóvil sobre la hierba embarrada. Izuku, cubierto de lodo, temblaba y se balanceaba pesadamente, pero permanecía de pie junto a Keigo. Su postura reflejaba lo que Shouta vio hacer a Keigo en las instalaciones mientras intentaba proteger a Izuku, solo que sin las alas. El chico se sentía acorralado, atrapado. Frente a Izuku, curiosamente, estaba Onishimako, de su clase de derecho, con su chaqueta de la UA arrugada y cubierta de barro a pocos metros de ellos. Parecía que intentaba calmar a Izuku, mientras las palabras salían atropelladamente de su boca. Shouta no podía oírlas, pues eran tan suaves que se perdían bajo la lluvia torrencial. Shouta sintió que el corazón le daba un vuelco al ver a Izuku con los ojos en blanco. Esforzándose por ir más rápido, extendió una mano, pero Izuku se cayó al suelo. Shouta golpeó las rodillas contra el suelo, sintiendo cómo sus pantalones se empapaban al instante. Presionó con los dedos temblorosos el cuello de Izuku. Su pulso era preocupantemente débil, pero no se detuvo. Colocó a Izuku en posición de recuperación con eficiencia antes de girarse hacia Keigo. Antes de que pudiera siquiera empezar a revisarle el pulso o la respiración, Shouta sintió el calor que irradiaba la piel enrojecida de Keigo. ¡Qué calor! Gruñó Shouta. Levantó la cabeza bruscamente hacia Hisashi y señaló a Oa. Sashi, lleva a Izuku y trae una camilla para Keigo. Su esposo asintió antes de agacharse para acunar al niño, mojado y frío, contra su pecho. Shouta observó brevemente cómo Hisashi salía corriendo con Izuku. Ya nos ocupamos de un niño y faltan dos más. Revisando las constantes vitales de Keigo, Shouta respiró hondo y aliviado. Su pulso y respiración parecían bastante bien, quizás un poco elevados de lo normal. Sin embargo, su temperatura era espantosa y la falta de respuesta durante todo esto era una terrible señal, pero era improbable que el chico muriera en los próximos minutos. La lluvia helada que los empapó a todos probablemente lo ayudaba a mantenerse fresco. Shouta se sentó sobre sus tobillos y miró al petrificado Onishi. Nemuri frotaba los brazos mojados del niño mientras le hablaba en voz baja. Onishi estaba visiblemente en shock. Estaba pálido y paralizado, mirando fijamente hacia donde se había ido Hisashi. Los labios del niño se estaban poniendo azules poco a poco y temblaba violentamente. Nem. La miró de reojo, pero no hizo ningún otro movimiento. Shouta se puso de pie y se agachó frente a su estudiante. Ayuda a Hisashi con Keigo. Yo me encargo. Asintiendo, le dedicó al sorprendido adolescente una sonrisa forzada mientras le daba una palmadita en el hombro. Se alejó para agacharse junto a Keigo y revisarle las constantes vitales. Shouta volvió a concentrarse en su estudiante de derecho con sobresaliente. Oye, Onishi, entremos donde hace un poco más de calor. Guió con suavidad a su estudiante hacia la puerta del edificio de la UA. Onishi se resistió, con el rostro contraído por la confusión. ¿Por qué AUK secuestraría a Izuku? Murmuró en voz baja. Shouta mentiría si dijera que la pregunta no lo desconcertó. Intentó empujar a su estudiante hacia la puerta de nuevo. Esta vez, Onishi dio un paso al frente, tambaleándose, dejándose guiar por Shouta. Justo cuando llegaban a la puerta, Hisashi la abrió de golpe. Con una camilla plegable bajo el brazo, salió corriendo bajo la lluvia. Shouta sujetó la puerta con una mano y condujo al sorprendido chico a la UA.
La ráfaga de aire cálido le sentó de maravilla en la piel fría y húmeda. Shouta empujó al chico para que se sentara contra la pared. Espera aquí, vuelvo enseguida. Shouta esperó a que el chico asintiera distraídamente. Onishi no estaba muy concentrado, pero mejor de lo que Shouta esperaba. Caminando a paso ligero por el pasillo, Shouta oyó que la puerta se abría de golpe. Se apartó cuando Isashi y Nemuri pasaron corriendo. Shouta se encogió al ver a Nemuri con su vestido roto y destrozado. De alguna manera, iba a dejarse convencer para comprarle uno nuevo. Siguiéndolo a un ritmo ligeramente más lento, Shouta entró en la enfermería. En la enfermería, Recover y Gel maldecía mientras corría desde Izuku, que estaba medio desnudo, hasta que Igo ordenó a gritos que terminara con Izuku para secarlo y calentarlo, y Nemuri se apresuró a tomar el relevo. Se concentró en que Igo le dio órdenes a Isashi de que trajera compresas de hielo. Shouta cogió rápidamente un uniforme de educación física de la UA, agradecido de tener tantos a mano por si acaso, y una de las mantas que aún estaban en la cesta de la noche anterior. Al salir, por capricho, cogió un puñado de caramelos que Recover y Gel guardaba en un frasco junto a la puerta. Mientras corría de vuelta hacia Onishi, Shouta casi resbaló en el suelo de baldosas, ahora muy mojado. Apenas se recuperó, antes de terminar el corto trayecto. La media sonrisa en el rostro de su alumno le indicó que lo habían pillado resbalando. Shouta reprimió una mueca. Menos mal que el chico se estaba calmando. Aunque eso significara haber visto a Shouta casi caerse. Tiró la manta en una zona casi seca del suelo antes de lanzarle el bulto de ropa deportiva al chico. Cámbiate la ropa mojada. Señaló el baño al otro lado del pasillo. El chico iba a abrir la boca. Shouta lo interrumpió. No, primero necesito que entres en calor, chico. Escucharé cualquier pregunta, pero solo cuando no corras riesgo de hipotermia. Onishi asintió con fuerza antes de levantarse torpemente. Llegó hasta el baño antes de mirar por encima del hombro. ¿De verdad era Izuku? Sí, ahora cámbiate. Hizo un gesto de ahuyentarlo. El niño finalmente entró al baño. Shouta no tenía ni idea de cómo su alumno conocía a Izuku, pero era evidente que tenían algún tipo de historia. Lo reflexionó hasta que Onishi volvió a salir. Su cabello aún goteaba, pero ya parecía menos miserable. Sostuvo torpemente el bulto de ropa empapada a un lado. Caminó hacia adelante, con aspecto nervioso, inquieto y arrastrando los pies de un lado a otro. Shouta recogió la manta y se la echó sobre los hombros. Puso una mano en la espalda de Onishi y lo condujo al aula vacía más cercana. Sacó la silla del escritorio más cercano a la puerta y luego dejó caer el puñado de caramelos sobre la mesa. Shouta entonces se acercó para agarrar la silla del escritorio del profesor y la volteó. Onishi se quedó de pie, con aspecto perplejo, sujetando la manta sobre los hombros con una mano y la ropa mojada con la otra. Siéntate. Shouta señaló la cómoda silla detrás del escritorio mientras él se sentaba en la otra. Seguro que tienes preguntas. Onishi se sentó lentamente, observando brevemente su bulto de ropa mojada antes de tirarlo al suelo junto al borde del escritorio. El chico parecía perdido y aún un poco desorientado. Shouta usó un dedo para acercarle uno de los caramelos envueltos. Mecánicamente, Onishi extendió la mano, lo desenvolvió y se lo metió en la boca. Shouta hizo lo mismo con uno de los caramelos. Después de unos segundos, el chico finalmente lo miró. Halcones. Su voz se fue apagando. Shouta pensó que debía dar una breve introducción. Onishi era un chico tranquilo y quería ser abogado especializado en condenas injustas. Shouta sintió que se le encendía la bombilla tras los ojos mientras su cerebro hacía conexiones. Espera, antes de que te explique. ¿Recuerdas nuestra conversación al principio del semestre? ¿Eh? Esto pareció desconcertar al niño, lo cual era justo. Eres mi único alumno de Derecho en el curso de Educación General. Te pregunté por qué, ya que es raro que alumnos que no son de la categoría de héroes lo tomen. Onishi asintió lentamente, arrastrando los caramelos hasta formar una línea uniforme con un solo dedo. Sí, quiero ser abogado. Un abogado, específicamente para la madre de una buena amiga que está en la cárcel sin culpa propia. Shouta se inclinó hacia adelante. Hablabas de Midoriya Inko, ¿verdad? El nombre hizo que el niño levantara la cabeza de golpe hacia Shouta. ¿Cómo lo supiste? No importa, Shouta negó con la cabeza. Pero tienes que saber que te daré la información mínima. Parece que conoces a Izuku e Inko, pero tendrás que guardarte esto para ti. Tómalo como una prueba para tu futuro como abogado. Nada de esto puede salir de esta habitación, ¿entendido? Privilegio abogado-cliente, murmuró para sí mismo. Se incorporó y habló más alto.
Vale, puedo hacerlo. Entonces, ¿dónde estaba Izuku? Por tu seguridad, la verdad es que no puedo decirlo. El chico frunció el ceño, pero asintió. Pero hace un año lo secuestraron y traficaron con su don. Aux se enteró de Izuku y de su situación y pidió ayuda. Aux, otros profesores de la UA y yo organizamos una redada para rescatar a Izuku. Se ha quedado aquí desde entonces. Pero Aux, lo interrumpió Shouta. No hagas caso a todo lo que dicen las noticias. Él no es más villano que yo. A Onishi se le encendió la bombilla lentamente. Lentamente, tomó un segundo caramelo y se lo metió en la boca. Fue el gobierno, ¿verdad? Lo están incriminando. Y. Probablemente después de ti y de Minnig, ¿verdad? Corre el rumor de que salieron juntos del dormitorio esta mañana. Shouta odiaba a los niños listos y observadores. En serio, niño, no te lo voy a decir. Entonces, tengo razón. Shouta lo miró con indiferencia. El chico se estremeció, lo que le hizo sentir mal por olvidar lo nervioso que estaba. Lo cual, ahora que relacionaba la vaga descripción del expediente de Izuku, tenía todo el sentido. El chico había sido acosado por sus compañeros y profesores durante toda la secundaria, todo por no tener peculiaridades. Shouta suavizó su expresión, dejando atrás su fachada de profesor severo. A pesar de tus astutas observaciones, Izuku está aquí ahora, junto con Aux. ¿Qué le hicieron? La voz de Onishi era baja. Izuku parecía diferente. Inestable. Mucho. Shouta se sintió mal por su brusquedad cuando el chico retrocedió. No sabemos ni la mitad, pero si sabes cómo funciona su don, te imaginarás que no fue nada agradable. ¿Por qué no sabía nada de su madre? Shouta se arrepintió mentalmente. Debería haber previsto que el niño reaccionaría mal a la noticia de que su madre estaba en prisión. Habría sido mejor que Izuku se lo tomara con calma. Por otro lado, Shouta también sabía que los últimos días Izuku parecía relativamente estable y nadie había tenido muchas ganas de ir a la playa. Le había parecido mala idea estresar al niño enfermo más de lo necesario. Es culpa mía. Debí haberle dicho antes que estaba en prisión. No es eso. Él pensó que su mamá había muerto. Mierda, Shouta se contuvo y agachó la cabeza con una leve reverencia. Disculpas. No, dijo Onishi encogiéndose de hombros bajo la manta. Es la respuesta correcta. Estaba hablando de que Aux era su única familia y de que yo mentía, pero creo que al final lo entendí. Justo antes de que, él va a estar bien, ¿verdad? Sí, lo estará. Todavía se está recuperando de todo y, entre el estrés y el frío, probablemente le bajó la presión. Con un poco de descanso, estará perfectamente bien. Perfectamente bien probablemente no era del todo exacto, pero, según los informes de Recovery Girl, cabía la posibilidad de que esta fuera la nueva normalidad de Izuku. Shouta no podía evitar esperar que con el tiempo la situación mejorara un poco. Al menos, que fuera más llevadera. Dios, vale, bien. Los ojos de Onishi se llenaron de lágrimas. Vale. Eso fue aterrador, pero me alegra que esté bien. Oh, supongo que lo estará. Está a salvo y estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo a permanecer así. ¿Inko lo sabe? Shouta negó con la cabeza. Todavía no. No hemos tenido oportunidad de informarle del rescate. Pero sabe que Izuku está vivo. Onishi hundió los hombros, con aspecto aliviado. La verdad es que eso significaría muchísimo para ella. Estaba devastada pensando que se habían llevado a Izuku y que posiblemente estuviera muerto. Pronto planeamos informarle, pero primero estamos atando cabos sueltos. Shouta se puso de pie. Por eso es mejor que no te lo digas. El niño asintió antes de asomarse por debajo de su flequillo negro y mojado. ¿Crees que puedo verlo? Ahora no, y puede que no sea por un tiempo. Pero hablaré con Izuku. Cuando se sienta con fuerzas, podemos organizar algo. Shouta no iba a apartar a Izuku de su círculo de apoyo. El chico necesitaba a toda la gente posible. Y Onishi era un buen chico. ¿Te parece bien? Él asintió mientras también se ponía de pie. Debería irme. El último tren sale pronto. Miró el reloj de pared con el rostro de pánico. Rayos, puede que me lo pierda. Espera aquí, le diré a mi esposo que te lleve a la estación. El pequeño jadeo dejó a Shouta paralizado, dándose cuenta de lo que había dicho. Maldita sea, qué frío y qué cansancio tenía. Shouta miró a Onishi, que parecía tan sorprendido como antes, bajo la lluvia. Lo cual le pareció un poco grosero, pero Shouta lo ignoró. Olvida que dije eso. Está bien, solo que...
No pensé que alguien quisiera casarse conmigo, dijo Shouta lentamente, un poco gruñón. No, mucha gente cree que salías con Midnight-sensei. Sobre todo después de esta mañana, así que pensé. Onishi se encogió de hombros, inquieto. Shouta miró a lo lejos. Oyó el tintineo de la risa de Nemuri resonando en su mente, cada reverberación provocándole daño psíquico. Esta noticia lo atormentaría en sus pesadillas. ¿Cuánta gente piensa eso? ¿Eh? No importa. No importa. Se dirigió hacia la puerta. Espera aquí. Shouta no huía de los chismes. Solo quería asegurarse de que su estudiante llegara sano y salvo a casa. Entró en la enfermería, y esta vez fue un poco menos caótico. Recovery Girl estaba de vuelta en su oficina, inclinada sobre una máquina médica. Nemuri se había quitado el vestido y llevaba un chándal de la y el sujetador, con una toalla enrollada alrededor de su larga melena. Estaba sentada en una de las sillas contra la pared del fondo. Isashi también se había puesto el chándal azul de la y una camiseta holgada. El chándal era un poco corto, dejando ver el largo cabello rubio en la parte inferior de la pierna de Isashi. Tenía el pelo mojado, pero recogido en un moño, lo que normalmente Isashi consideraría un delito contra el cuidado capilar. Su rostro reflejaba preocupación mientras acariciaba el pelo de Keigo hacia atrás. Keigo estaba tendido en una de las camas médicas. Su torso, cubierto de cicatrices, estaba desnudo, probablemente porque meter las alas del niño a través de una camisa sería demasiado difícil. Había compresas de hielo, envueltas en toallas, bajo sus axilas y sobre su pecho desnudo, y una vía intravenosa en el dorso de su mano, que subía hasta una bolsa de fluido. Una sábana fina le cubría las piernas y las caderas. Justo en la cama de al lado estaba Izuku, tendido, con una manta caliente doblada sobre él. Parecía estar durmiendo, pero tenía un oxímetro de pulso sujeto a su dedo. Probablemente seguía desmayado. Isashi levantó la vista de Keigo y recorrió con la mirada a Shouta, que aún goteaba y temblaba ligeramente. Ay, cariño, ve a cambiarte. Estás empapado. Onishi necesita que lo lleven a la estación de tren, y te ofrecí para que lo llevaras. Shouta se acercó al estante donde guardaba la ropa de repuesto. Miró por encima del hombro con una mueca. Está en el primer aula, junto a la puerta, pero, puede que se me haya ocurrido decir que estábamos casados. Y estabas tan seguro de que sería yo el que no podría callarme nada. Isashi resopló y negó con la cabeza. Caminó hacia el baño antes de lanzar las llaves al aire para atraparlas. Sonrió. No llegaste ni a una hora. Voy a tener esto en la cabeza para siempre, lo sabes, ¿verdad? Claro, lo que sea. Shouta puso los ojos en blanco antes de volver a concentrarse en el estante. Le tomó varias pasadas hasta encontrar un tamaño adecuado. Isashi le alborotó el pelo mojado al pasar detrás de él. Y gracias, Isashi. No hay problema, Sho. Hizo un saludo con dos dedos antes de irse. Shouta se cambió en el baño, dejando caer su traje empapado sobre la pila de ropa formal arruinada y embarrada. Se secó el pelo con una toalla antes de tirar con un dedo de la cadena de plata que llevaba al cuello. Shouta sonrió, viéndola brillar bajo las brillantes luces del baño. Volvió a meter la cadena bajo el borde de la camisa blanca limpia y se fue. Mierda. La maldición silenciosa de Recovery Girl al entrar en la sala principal le heló la sangre a Shouta. Salió corriendo de su oficina solo para poner una mano sobre el estómago de Keigo. Shouta dio unos pasos hacia adelante mientras Recovery Girl lo señalaba. ¿Viste las salidas de los disparos? Shouta frunció el ceño y miró la mano del sanador. Cubría una de las heridas de bala curadas del asalto. Se veía un poco hinchada e inflamada. Oh, Shouta sabía lo que estaba pasando. Tenía razón, ¿no? No sangraba nada cuando lo revisé. No puedo creer que me perdí esto. La chica de la recuperación le quitó la manta de las piernas a Keigo. El niño gimió mientras se acurrucaba un poco. Dijiste que también le dieron en la pierna, ¿verdad? Por lo que vi, sí. ¿Cuántos disparos, repito? En total, 5. Dios mío, vale. Entró corriendo en su oficina y salió con un escáner y un frasco de vidrio con una jeringa. Apartó a Shouta de un empujón. Tras llenar la aguja, insertó el medicamento en la vía intravenosa. Luego, le colocó el escáner. Me alegra que Netsu haya recibido antibióticos intensos por si Izuku los necesitaba. Según las pruebas, Keigo está prácticamente infectado. Las inyecciones deben haberle perforado el intestino y la pequeña cantidad de bacterias se ha propagado. Probablemente tener balas de plomo tampoco le esté haciendo ningún favor.
Así que tendré que quitárselas ahora mismo. Terminó rápidamente el escaneo y volvió a maldecir. Le subió el pantalón a Keigo y hurgó justo por encima de la rodilla. Solo quedan 3. 2 en el estómago y 1 en la pierna. Con el ceño fruncido, Recover Eagle corrió hacia un armario de suministros. Sacó un montón de paquetes y corrió hacia Keigo, colocándolos junto a él en la cama. Luego se giró hacia Nemuri. Nemuri, necesito que juegues a ser anestesiólogo con tu don. Ponte una camisa, lávate las manos y ponte guantes. Nemuri asintió mientras comenzaba con sus tareas. ¿Vas a operarme? Aquí. Shouta no pudo evitar el tono desconcertado en su voz. No tengo muchas opciones, Shouta. Si lo llevamos a un hospital, podría no recibir atención médica debido a su condición de villano. Y si no le saco las balas e intento eliminar la infección lo más posible, lo más probable es que muera. ¿Es tan serio? Sí. Esto tenía que ser una horrible pesadilla. Parecía estar bien esta mañana. No habían pasado ni 12 horas desde entonces. ¿Cómo pudo empeorar tanto en tan poco tiempo? Shouta sintió un hormigueo y como si le faltara el aire mientras miraba a Keigo tendido. Su rostro estaba flácido, pálido como una sábana, salvo por el rubor rojo cereza en sus mejillas. Sus alas estaban despeinadas y embarradas. La mitad de las plumas no estaban unidas, lo que las hacía irregulares. Había un mechón de pelo dorado retorcido hacia adelante y pegado a su cara empapada de sudor. Shouta quería desesperadamente extender la mano para volver a alinearlo. Para darle algo de consuelo al chico inconsciente. Para darse algo con lo que conectarse a tierra. Se contuvo, sabiendo que solo estaría en el camino. Recover Eagle deslizó toallas bajo la espalda de Keigo, cubriendo las plumas sucias. Caminando lentamente a través de lo que parecía gelatina, pero era solo aire, Shouta finalmente llegó al lado de Keigo. Deslizó tiernamente otra toalla debajo de él. Sin poder contenerse, arregló el cabello de Keigo. Estaba un poco viscoso y dejó una película aceitosa en los dedos de Shouta, pero no le importó. El chico tenía 19 años, técnicamente un adulto, pero tendido así lucía tan enfermo, parecía mucho más pequeño. Parecía frágil. Los pequeños jadeos que salieron de los labios de Keigo tartamudearon mientras Shouta continuaba peinando su cabello. Shouta se congeló, mientras los ojos dorados de Keigo parpadeaban, temblando antes de abrirse ligeramente. Miró a Shouta mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No me siento bien, papá, gimió Keigo. Parpadeó, obligando a las lágrimas a rodar por sus mejillas sonrojadas. No me siento bien en absoluto. El gemido quejumbroso desgarró el pecho de Shouta. Se inclinó para poner ambas manos a ambos lados del rostro de Keigo, usando los pulgares para secar las lágrimas. En el fondo de su mente, Shouta sabía que la chica de la recuperación se había ido corriendo, dejándolo con Keigo. Probablemente para limpiarse como Mem. Vamos a mejorarlo, ¿de acuerdo? Shouta rezó para que su voz sonara tranquilizadora y no tan llena de pánico como él sentía. Una punzada de emoción lo atravesaba con cada gemido de Keigo. Sintió el doloroso hormigueo de las lágrimas llenando sus ojos secos. Estoy aquí, Keigo, estarás bien. Solo, Kei. Izuku estaba despierto. Shouta levantó la vista justo a tiempo para ver cómo el horror invadía al niño. Izuku empezó a agitarse de inmediato, lanzándose con todas sus fuerzas para alcanzar a Keigo. Shouta saltó sobre la cama de Keigo justo a tiempo para evitar que Izuku se cayera, empujándolo hacia atrás mientras Izuku empezaba a gritar, «Suelta. Kei me necesita. Se está muriendo. Puedo salvarlo. Puedo salvarlo». Las palabras se desvanecieron en aullidos ininteligibles. Izuku empezó a golpearlo y patearlo, aunque no con mucha fuerza, no por falta de esfuerzo. Shouta logró sujetarlo con bastante facilidad, solo teniendo que esquivar alguna bofetada débil de vez en cuando. Nemuri salió corriendo del baño y se acercó a la cama de Keigo. «Oh, no, no lo hagas. Quédate abajo». Shouta se giró justo a tiempo para ver a Nemuri empujar a Keigo de vuelta a la cama. Miró hacia afuera, pero uno de sus brazos estaba extendido hacia Izuku, con una expresión de preocupación profundamente grabada en su rostro. Soltó un canto de pájaro angustiado mientras cerraba los ojos. Izuku entonces le dio un buen golpe en la cara a Shouta, su uña se clavó en la piel y le hizo sangrar. Shouta siseó, pero el dolor desapareció en segundos. Cierto. Don de curación. El chico debe estar dolorido de tanto patear con la pierna rota. Shouta, concentrado en la imposible tarea de calmar a Izuku, no vio a chica recuperadora entrar en la habitación hasta que maldijo a sus espaldas en voz alta. «Mierda.
Está convulsionando. Trae más compresas de hielo, está convulsionando otra vez. El mundo entero de Shouta se convirtió en un pinchazo al ver a su hijo temblar de forma antinatural. Astillas de oro rodante asomaban por sus párpados temblorosos. Todo su cuerpo se sacudía y temblaba. No era tan dramático como podrían ser las convulsiones, pero no lo hacía menos aterrador. Un golpe sordo a sus espaldas finalmente lo devolvió al presente. Al girarse, Shouta encontró a su otro hijo sollozando, hecho un ovillo en el suelo, gateando torpemente hacia la cama de Keigo. Las heridas sanan en cuanto las hago. Shouta, saca a Izuku de aquí, asintió. Era un sueño, tenía que serlo. Quizás seguir las órdenes lo haría despertar antes. Sintiendo que su mundo se derrumbaba, se agachó como un robot y levantó a Izuku por la cintura. Shouta intentó ser amable, pero Izuku empezó a aullar y a retorcerse de nuevo. Incluso intentó morderle el brazo. Terminó teniendo que sujetar al chico contra su pecho, ignorando cómo cada gemido lo destrozaba por dentro. Kei. ¡No! ¡No! Déjame volver. Puedo ayudarte. El niño forcejeó contra los brazos de Shouta, casi temblando. Pateó, doblándose en dos intentando zafarse. ¡No! ¡No! Mamá. ¡No! Déjala en paz. Shouta apenas podía ver la puerta entre lágrimas mientras se tambaleaba hacia ella. Las patadas de Izuku le dificultaban caminar. Shouta se giró y abrió la puerta con el codo mientras salía arrastrando los pies de la enfermería. Izuku logró adelantar la cabeza, pero se la estrelló contra la clavícula de Shouta. Fuerte. Puede que se rompiera, pero Shouta no podía oír mucho más allá de los gritos de Izuku en su oído. ¡Mamá! ¡No! Llévame de vuelta, monstruo. Es mi mamá. Es mi mamá. La voz de Izuku se quebró por completo. Mientras seguía gritando, empezó a sonar cada vez más áspera y ronca. Izuku volvió a golpearse la cabeza hacia atrás, y esta vez Shouta logró sujetarle la cara y apretarla contra su clavícula, que ya no le dolía. El chico que estaba debajo de él se quedó en silencio y flácido. Shouta bajó la mirada, perplejo y preocupado de que Izuku se hubiera desmayado de nuevo. Mueve la mano. La voz de Isashi era áspera. Shouta miró a su prometido, no, espera, esposo, confundido. Las llaves de Isashi se estaban deteniendo justo donde giraban en su dedo. Su rostro era duro y serio, paralizado. Le estás tapando los ojos. Mueve la mano. Shouta parpadeó al ver al chico laxo en sus brazos. Su gran mano cubría los ojos de Izuku y media frente. Movió la mano como si hubiera tocado una sartén caliente. Sabía lo que Isashi le había dicho sobre el posible detonante, y lo hizo de todos modos. Shouta cerró los ojos, sintiendo las lágrimas calientes correr por su rostro. Sintió como si lo estuvieran desollando vivo. Era igual que los monstruos de los flashbacks de Izuku. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Los brazos se movieron lentamente para arrebatarle el niño marchito a Shouta. Apretó su agarre y grunó. Nada podía arrebatarle a Izuku. Aunque fuera un pésimo guardián, podía protegerlo de los otros monstruos. No pasa nada. Solo estoy yo. Shouta se relajó al oír a Isashi. Había olvidado que había vuelto. Abrió los ojos, con picor, para mirar a Isashi. No recordaba haberse agachado, pero debió haberlo hecho en algún momento. ¿Puedo llevarme a Izuku? A regañadientes, Shouta le entregó el niño a Isashi. Le costó un poco comprender cómo las extremidades del niño eran como tubos de goma, balanceándose a la izquierda y a la derecha, pero al poco rato logró sujetarlo bien, sosteniéndolo como un novio. El rostro de Izuku estaba inexpresivo. Sus ojos verdes, normalmente grandes, carecían de su brillo natural, luciendo apagados y vacíos. Su expresión vacía lo hacía parecer una muñeca con pecas pintadas sobre sus bonitas mejillas redondas. Shouta, al mirar al niño inexpresivo, se sintió entumecido. Vacío, igual que Izuku podría estar sintiéndose. Quiso extender la mano, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Isashi estiró el cuello para besar la frente de Izuku. El chico seguía con la mirada perdida. El rostro de Isashi reflejaba angustia. Shouta quiso borrar esa expresión de tristeza. Pero solo pudo permanecer inmóvil, mirando fijamente el sucio suelo de baldosas del pasillo. Deberíamos llevarlo al dormitorio, murmuró Shouta. Sentía la lengua demasiado grande para su boca. Keigo se va a operar y el don de Izuku. ¿Qué? ¿Cirugía? ¿Por qué? El giro de pánico de Isashi hacia la puerta cerrada de la enfermería hizo que uno de los brazos de Izuku se cayera. Las manos de Shouta ardían donde la piel se tocaba al colocarlo con cuidado.
Casi como si Izuku estuviera hecho de agua bendita, repeliendo a los monstruos que lo llenaban. Todavía tiene balas dentro. Le está causando fiebre. Mierda, los hombros de Hisashi se desplomaron mientras parecía dividido entre Izuku y la puerta cerrada. ¿Llegó Onishi a tiempo? ¿Qué? Al tren. Lo hizo. Shouta se quedó en silencio al darse cuenta de que no era importante, no realmente. No sabía por qué lo había preguntado. Sentía la mente un poco revuelta. Oh, sí, el oyente llegó con tiempo de sobra. Bien. Ambos permanecieron allí en silencio durante unos minutos. Shouta intentó mentalmente captar los pensamientos que flotaban como fantasmas, regresándolos lentamente a su lugar. Iba avanzando bien cuando Hisashi suspiró. Vamos. RG y Nem nos pondrán al día. Shouta asintió mientras seguía a Hisashi afuera. Parpadeó al cielo. La tormenta había terminado. Un crujido azul rompió las nubes, ahora blancas. Shouta estaba bastante seguro de que la tormenta simplemente se había instalado en su interior, mientras sentía los vientos aulladores y la lluvia torrencial sacudirle el pecho. Preferiría que fuera así. Con gusto dejaría que la tormenta lo destrozara por dentro, si eso significaba que Izuku ya no tendría que sufrir por ello. Cada paso se sentía más difícil que el anterior, pero el peso era algo que simplemente tendría que cargar. Shouta se detuvo para recoger del suelo las plumas medio rotas y resonantes. Era lo menos que podía hacer por Keigo. Finalmente llegaron al dormitorio. Shouta abrió la puerta, dejando que Hisashi balanceara a Izuku sobre la entrada. Esto parecía una versión retorcida de la tradición de cruzar el umbral con la novia en brazos. Normalmente era un momento feliz, un poco ridículo, entre parejas. Esto distaba mucho de ser feliz y era demasiado serio. Hisashi colocó a Izuku con cuidado en el sofá y cubrió al chico con una manta. Lo arropó y le acarició el pelo hacia atrás. Shouta sintió que se entrometía. Izuku y Hisashi tenían una conexión. Shouta era solo el peso que rodeaba el cuello de Hisashi, el monstruo que se interponía entre ambos. Voy a preparar un poco de té. Gracias. La voz de Hisashi sonaba destrozada. Estaba al borde de las lágrimas. Shouta lo comprendió. Shouta dejó caer las plumas sucias y rotas al suelo donde estaba parado. Medio tropezando hacia la cocina, Shouta se congeló. Parecía que había pasado un huracán. Todos los platos parecían sucios, y había harina y masa medio seca salpicada por las encimeras, el suelo y un poco en el techo. El horno seguía encendido, que Shouta apagó rápidamente. Dándose la vuelta, detrás de una pila de cuencos en la isla, había un plato de cupcakes sin glasear. Junto a él había un trozo de papel empapado en aceite, lo que hacía que las líneas sangraran y se corrieran en la página. En él había un lindo garabato de lo que tenían que ser Keigo e Izuku por las pequeñas alas y pecas en las mejillas de las personitas dibujadas. Sostenían cupcakes enormes en sus manos. Debajo de los pequeños niños chibi había palabras escritas con un rotulador grueso. Feliz boda. Felicidades. Espero que lo hayan pasado genial. Izuku y Keigo. Shouta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al agacharse, presionando el papel empapado en aceite contra la frente. Shouta nunca se había sentido tan fracasado. Tras unos minutos de llanto silencioso, se levantó y puso en marcha la tetera, que de alguna manera había sobrevivido al caos de la cocción ilesa. Se acercó al fregadero, destapando un lado. Abrió el agua y empezó a fregar los platos mientras se calentaba el agua para el té. Puede que fuera un fracaso, pero ni siquiera él podía arruinar esto para compensar a sus hijos y a su marido. Capítulo 19. A Izuku le gusta flotar. Es pacífico. Izuku estaba bastante seguro de que estaba a la deriva. O tal vez solo estaba soñando. No estaba del todo seguro, pero todo parecía distante. Normalmente, Izuku sabía que probablemente odiaría estar atrapado en ámbar mientras el mundo avanzaba a toda velocidad a su alrededor. Ahora, sin embargo, se sentía bien. Se sentía seguro. Todos los tics faciales, cada movimiento, cada cambio de tono ya no necesitaban ser analizados. Izuku podía simplemente existir. Era agradable. Incluso tranquilo. Calmaba algo profundo en Izuku que creía roto para siempre. Casi había olvidado que la vida podía ser pacífica. Sin pensamientos. Con la mente vacía. Izuku podía flotar como una medusa, yendo a donde las olas lo llevarán. Al igual que las medusas, él también seguía reaccionando a algunos estímulos. A veces, había una cuchara junto a su cara. Izuku la mordía solo para que su boca se llenara con el caldo caliente y salado. Lo calentaba por dentro.
Luego flotaba y se dejaba llevar hasta que terminaba en un baño. Hacía sus necesidades como uno no puede dejar pasar una oportunidad. Parpadeó y estaba en un baño cálido con aroma a lavanda. El agua tibia le caía por la cabeza. Unas manos le masajeaban el pelo mojado y le hacían un cosquilleo en la cabeza. Le gustaba. Parpadeó de nuevo y estaba siendo envuelto en la toalla más cálida y esponjosa. No picaba en absoluto y se sentía como una manta. Parpadeando de nuevo, Izuku se dio cuenta de que tal vez la toalla había sido una manta todo el tiempo. Estaba tendido en una nube, envuelto firmemente en una manta suave. Decidió cerrar los ojos un rato, disfrutando de la suave sensación. A lo lejos, Izuku podía sentir el dolor sordo de cabeza tras los ojos y el dolor punzante en las articulaciones, pero todo había desaparecido. Todo era tan lejano. Era como si el dolor, junto con todo lo demás, estuviera a un lado de un camión e Izuku al otro. Izuku estaba infinitamente agradecido de que no hubiera un puente. Le gustaba mucho que nada pudiera traerlo allí. Estaba a salvo. En algún momento, una mancha roja y esponjosa de algo le llegó a la cara. Con algo de curiosidad, Izuku se concentró. Era una gran pluma roja. Algo en su interior se hinchó y sintió que se ahogaba. Tosió al darse cuenta de que necesitaba sujetar la pluma. Controlar el brazo para alcanzarla era su maratón personal. Le tomó varios intentos hacer algo más que simplemente contraer los dedos. Tras lo que pareció una eternidad de forcejeo, por fin logró agarrar la pluma. Izuku se sintió realizado. Una pequeña oleada de orgullo curvó los labios de Izuku en una leve sonrisa. La pluma estaba cálida en su mano mientras la acariciaba con manos temblorosas y espasmódicas. Izuku parpadeó y la pluma fue apartada. Estaba a la vista, pero fuera de su alcance. Sintió una punzada en el pecho. Tosió intentando soltarla. Izuku volvió a toser. Y otra vez. Una pajita apareció en su visión, apuntando hacia donde Izuku estaba casi seguro de que estaba su boca. Beber el agua fría le sentó de maravilla en la garganta ardiente. El agua apagó el fuego e Izuku se relajó. Volvió a reinar la paz. A la izquierda de Izuku, empezaron a cantar. Le gustó, aunque no podía seguir la letra, y la melodía era suave y relajante. Era un buen fondo para él, tumbado en su nube, mientras se dejaba llevar. Sonrió al oír una melodía que le resonó en la mente. La reconoció. Movió la cabeza un poco para seguir el ritmo. Era agradable. En algún momento la música se detuvo, pero fue reemplazada por una cuchara junto a su cara. El sabor ácido de un caldo diferente golpeó su lengua. Extrañaba el canto, pero la comida caliente se sentía realmente bien en su garganta. Entre cucharadas y cucharada, tosió de nuevo. Izuku no sabía por qué seguía haciéndolo, y una pequeña punzada de fastidio se le clavaba en la nuca. La apartó mientras temblaba. Irse a la deriva era mejor y no podía hacerlo si se enojaba y pensaba demasiado. El fastidio lo pinchaba constantemente mientras temblaba con más fuerza, y un frío gélido lo invadió poniéndole la piel de gallina. Extrañaba el caldo caliente. El mundo cambió rápidamente y sintió que giraba a su alrededor. Daba un poco de miedo, pero todo se calmó al quedar apretado entre dos masas cálidas y resistentes. Al toser, algo le rozó la espalda. La suave manta lo ajustó aún más. Izuku se desplomó a un lado, disfrutando del calor. Sintió que se hundía un poco más en la tranquila corriente en la que flotaba. Unas voces suaves invadieron a Izuku. Podía oírlas con claridad, pero el significado de las palabras se le escapaba como arena entre los dedos. La idea de que hubiera gente cerca debería asustarlo, pero por alguna razón no fue así. Esta vez no. Simplemente seguía sintiendo calor. Estoy preocupado. ¿Cuándo no estás preocupado? No seas así, Sashi. Me detendré cuando tú te detengas. Izuku siguió con la mirada una mota de polvo que giraba a la luz del sol. Era preciosa. Ya pasaron 2 días. ¿Sí, y? ¿No es eso, no sé, bastante tiempo? La chica de recuperación lo revisó, Sho. Más allá del resfriado, no parece tener ningún problema físico. Bueno, más allá de sus problemas normales. La partícula de polvo formaba divertidos bucles y remolinos. Era como si bailara bajo los rayos del sol. Pero, reaparecerá cuando se sienta seguro. Sabíamos que esto podía pasar cuando acordamos firmar esos papeles. Y no me pongas esa cara. No es culpa tuya. Probablemente tardó mucho en aparecer. Si hubiera revisado la mitad de lo que él tiene, también querría echarle un vistazo de vez en cuando. Una serie de toses ásperas brotaron de las costillas de Izuku. El polvo salió disparado a la velocidad de la luz. Frunció el ceño.
No podría seguirlos si se movían tan rápido. Simplemente siento que todo esto es culpa mía. No es tu culpa. Había mucha tensión y probablemente no conocemos ni la mitad de sus detonantes. Probablemente esto vuelva a ocurrir. Lo sé, dijo Izuku, acariciando el cabello con una mano. Se inclinó hacia él. Se sentía muy bien. Pero me siento tan inútil. Únete al club, cariño. Esto es una mierda, pero probablemente sea 300 veces peor para el pequeño oyente. Izuku reconoció ese término. Intentó concentrarse, pero el mundo se alejaba cada vez más, fuera de su alcance. Tengo una idea que podría ayudar. Izuku parpadeó y la oscuridad y el calor eran palpables. Estaba de vuelta en la acogedora nube, completamente envuelto en su suave manta. En la tenue luz, pudo ver algunas plumas junto a su rostro. El esfuerzo gigantesco de levantar una de sus manos flácidas para apoyarlas valió la pena. El frío profundo y doloroso en su pecho se llenó con las suaves plumas rojas. Cerrando los ojos, Izuku sonrió. Flotar así era agradable. Después de otro baño y de comer con cuchara, Izuku se sentó. Estaba recostado contra algo cálido. También había una bola de pelo retumbante en su regazo. En el borde de su conciencia, había destellos de colores y sonidos. Era una película, pero Izuku no podía distinguir cuál. Sintió una punzada de pérdida cuando el peso retumbante se movió y saltó de su regazo. Tosió un par de veces. Le ofrecieron una pajita. Esta vez era jugo. Izuku dejó escapar un leve gruñido de satisfacción, igual que el cálido peso en su regazo. Le gustaba el jugo. Niño, ¿me acompañas? La voz sonaba tan esperanzada. A Izuku le alegró oírla. Tarareó de nuevo. Le hizo cosquillas en la garganta, lo que le provocó una tos. Izuku se dio cuenta de que, no se sentía bien. Quería hundirse de nuevo en la suave corriente, pero otra parte de él quería asomarse. Tenía curiosidad, pero estaba listo para soltarse y sumergirse de nuevo por si acaso. Izuku respiró hondo, solo para que le hiciera cosquillas en la garganta, provocándole un ataque de tos, otra vez. Izuku estaba harto de toser. Se oyó una suave risita de alivio cuando una mano le acarició el pelo. Sí, los resfriados son lo peor. Yo también hago pucheros cuando me da uno, pero no le digas a Isashi que lo admití. Oh, era Aizawa-san. Izuku sintió como si nadara en cemento al estirar el cuello. Entre parpadeos largos y lentos, Izuku vio los ojos oscuros e inyectados en sangre de su nuevo guardián. Eran tan cálidos y viscosos que supuraban. Eso no podía ser, Izuku necesitaba arreglarlo. Bienvenido de nuevo, chaval. La voz de Aizawa-san era débil. Emocionada. Izuku necesitaba solucionar esto. Le llevó una eternidad, pero Izuku finalmente logró secarse las lágrimas con la mano. Sintió un hormigueo en la larga barba de Aizawa-san. Se frotó los dedos, un poco asombrado por todas las sensaciones. Casi sentía como si sus nervios le dieran pequeños toques eléctricos al rozar sus huellas. Sentía la mano un poco húmeda. Era una sensación refrescante, tan nueva. Una mano grande cubrió la de Izuku, y por los callos y cicatrices en los nudillos, supo que era la de Aizawa-san. Estaba cálida. Oye, déjame secarte la mano rápidamente. Aizawa-san, con mucha delicadeza, separó sus dedos. Un paño suave le rozó la palma de la mano y los dedos. Izuku se estremeció ante todas las sensaciones. Hacía tiempo que no sentía tanto con tanta claridad. Era un poco abrumador, pero en el buen sentido. Izuku no creía que tuviera mucho sentido, pero no le dio demasiadas vueltas. Izuku se apoyó en el cálido costado de Aizawa-san mientras una firme presión le frotaba la espalda con amplios círculos. Lentamente, Izuku se ajustó la manta sobre los hombros, formando una especie de pezuñas alrededor de sus manos con la tela abultada y peluda. Tosió en las pezuñas de la manta, solo para que le ofreciera más jugo con una pajita. El líquido helado le sentó de maravilla en la garganta. Izuku tarareó agradecido, hundiendo la cabeza en el costado de Aizawa-san. Eres peor que los gatos, se quejó Aizawa-san, pero Izuku, incluso medio aturdido, podía oír el humor que resumaba entre las sílabas. Izuku. Izuku tarareó. Ese era su nombre. No sé qué tan consciente seas ahora mismo, pero hay alguien que quiere hablar contigo. Y apuesto a que lo disfrutarás. Izuku entrecerró los ojos, intentando pensar. Sentía como si su cerebro estuviera lleno de polvo y naftalina. Los engranajes de su mente resonaban y chisporroteaban ruidosamente mientras empezaban a girar lentamente, convirtiendo las telarañas en polvo. La única persona con la que Izuku había querido hablar últimamente era
todopoderoso. Izuku empezó a retorcerse, frotándose suavemente los pies, que le zumbaban. Se removió en el asiento y empezó a juguetear con la manta que le cubría las manos. Sintió que se inclinaba hacia adelante, pero el brazo de Aizawa-san lo sujetó con suavidad y lo guió hacia atrás, acomodándolo en un cojín ligeramente rígido. Se preguntó a dónde había ido su nube al oír un bufido. Tranquilo, chaval. Tengo que asegurarme de que esté lista. Pero me alegra que estés emocionado. Por supuesto que Izuku estaba emocionado. Era el más grande de All Might. Espera. ¿Ella? Izuku parpadeó y frente a él había una pantalla de teléfono. No era All Might. Era millones de veces mejor. Quizás miles de millones. Era su mamá. Como serpientes, los brazos de Izuku se extendieron, agarrando el teléfono más cerca, prácticamente presionándolo contra su nariz. Recorriendo con la mirada la imagen del teléfono, Izuku sintió lágrimas calientes correr por sus mejillas pecosas. No tenía fotos de mamá en las instalaciones. Había intentado dibujarla varias veces, pero nunca le había salido bien. Aún las tenía. Izuku nunca se atrevía a tirar ninguna, por muy toscas que fueran. Estudió la imagen, absorbiéndola por completo como si hubiera estado perdido en el desierto durante semanas y se hubiera topado con un oasis lleno de agua. Mamá parecía cansada. Casi como si hubiera tenido una semana entera de turnos dobles. Quizás más. Llevaba el pelo verde recogido, lo que dejaba ver la ligera pérdida de peso en su rostro. Vestía un naranja brillante. No era una camisa que Izuku recordara. Lloraba desconsoladamente, pero una sonrisa de alegría le iluminaba el rostro. Eso hizo que Izuku llorara con más fuerza. Su respiración se detuvo cuando una mano se acercó al teléfono. Izuku lo arrancó con un siseo. Nadie podría arrebatarle a mamá. Nunca más. Izuku, solo quiero subir el volumen. Lento como un glaciar, Izuku sacó el teléfono de su pecho, donde lo había escondido. Siguió la mano de Aizawa-san mientras, con sumo cuidado, se extendía y subía el volumen. Hola, cariño. El sonido de la voz de su madre hizo que Izuku se estrellara violentamente contra su cuerpo. Si antes se había sentido abrumador, esto se sentía como si lo hubieran sumergido en una pesadilla infernal y sobrenatural que lo consumía todo. La tela cambiante de la manta le quemaba la piel. El cuello de su camiseta se sentía demasiado apretado y lo asfixiaba. Le dolían la pierna, los hombros y la parte baja de la espalda. Sentía la cabeza como si pesara 1000 kilos y palpitara. Sentía la garganta como si le ardiera. Tenía la boca seca y un sabor extraño. Su propia respiración húmeda, temblorosa y jadeante sonaba como tambores fuertes en sus oídos. El calor que se había acumulado donde Izuku estaba presionado contra Aizawa-san se sentía como lava. La luz de la ventana le lastimaba los ojos. Era demasiado. Izuku ansiaba desesperadamente hundirse, dejarse llevar, flotar y soltarse. De verdad que lo deseaba. Pero no podía. Esta era su mamá. Ella estaba aquí. Izuku soltó un gemido lastimero que casi de inmediato se convirtió en una tos débil. Aizawa-san intentó ofrecerle un vaso con pajita. Lo apartó bruscamente, y un poco de líquido frío le salpicó el regazo. Pero a Izuku no le importó. Solo quería a su mamá. He oído que lo has estado pasando muy mal, cariño. ¡Qué eufemismo! Sollozando, Izuku deseó poder arrastrarse a través del teléfono para estar con su madre. SHH, cariño, estoy aquí. No pasa nada. Estoy viva. Te quiero muchísimo, muchísimo. Y nos veremos pronto, ¿vale? No pasa nada, estás bien. Izuku definitivamente no estaba bien. Mamá. Izuku sentía como si tragara brasas. La palabra no era más que un susurro ronco. Lo intentó de nuevo, pero le salió más tenso. Mamá. Lo sé, Isu, lo sé, cariño. Estarás bien. Estarás bien. Izuku no tenía ni idea de cómo las palabras de su madre eran tan claras a través de sus lágrimas. Pero lo eran, e Izuku no pudo evitar aferrarse a ellas como a un salvavidas en la furiosa tormenta que lo rodeaba. Le llevó mucho tiempo calmarse lo suficiente como para formar un pensamiento coherente. Su madre siguió hablando durante su crisis, lo que le ayudó. Ser arrancado de esa agradable y acogedora distancia lo hizo muy difícil, pero con su madre pensó que podría intentarlo de nuevo. Izuku volvería a recordar todo el año pasado si pudiera pasar unos minutos más con su madre. Finalmente capaz de respirar profundamente sin sollozar, toser o tener hipo, Izuku le susurró. Hola mamá. Ella sonrió, luciendo aliviada. Hola, cariño. Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Te extrañé mucho. Mamá se atragantó con la emoción al balbucear.
Cariño, te extrañé muchísimo. Nunca me di por vencida. Nunca, jamás. Pensé en ti todos los días. Yo también. Izuku se recostó junto a Aizawa-san. Estaba muy cansado. Pero se quedaría despierto por su madre. Te quiero. Yo también te quiero. Me alegra mucho que estés a salvo. Me gusta estar a salvo. Estoy calentito aquí. Espero que siga calentito. Izuku se detuvo, mirando a su madre. Sonrió al sentir una incómoda sensación de retorcimiento en el estómago. Hola, mamá. ¿Sí, bebé? ¿Esto es real? Izuku se sintió mal por su pregunta mientras su madre rompía a llorar. Sin embargo, se permitían preguntas con su madre y necesitaba comprobarlo. Ella luchaba por recomponerse, incapaz de hacer nada más que sollozar y soltar gritos ahogados. El teléfono se movió ligeramente y el borde de un rostro apareció a la vista. Sí, Izuku. Esto es real. Era Hisashi. Tenía la mirada triste, pero una sonrisa dulce. Era agradable. Oh, bien. Izuku hizo una pausa. Hola, Hisashi. Hola, pequeño oyente. Izuku tarareó. Hola, mamá. Sí, Izuku. La voz de su madre temblaba. No le gustó. ¿Por qué no estás feliz? Oh, sí. Estoy muy feliz. Soltó antes de tocarse la cara con una risita húmeda. Recuerda, a mi Dorlia le encantan las lágrimas de felicidad. Estas son lágrimas de felicidad, Izuku. Vale. Me alegro. Quiero que seas feliz. Izuku se removió un poco al sentir el dolor en la pierna. Dejó caer el teléfono para frotarse la rodilla. El teléfono cayó al suelo y gimió al no poder ver a su madre. Aizawa-san recogió el teléfono y se lo ofreció a Izuku. Fue un alivio, porque Izuku estaba muy cansado. Le costaba mantenerse despierto. Mamá, ¿recuerdas que siempre decías que no importaba el por qué ni el cuándo, pero que siempre podía darte un abrazo? Izuku hizo una pausa para toser un par de veces. Le dolía un poco hablar, pero esto era importante. Aunque estuvieras cansada. Aunque tuviera que despertarte. Claro. ¿Quieres un abrazo, Izuku? Sí, por favor. Izuku esperó un momento. No había brazos cálidos que lo envolvieran. Ningún abrazo aplastante. Se retorcía, confundido. Su madre era buena dando abrazos cuando él se los pedía, y él no entendía por qué había esperado. Shouta, si no abrazas a mi hijo ahora mismo, voy a escapar de la cárcel para asesinarte. Unos brazos aplastaron a Izuku. No era tan suave y tierno como los abrazos de mamá. Definitivamente no tan blando. El pecho contra el que estaba aplastado estaba mucho más duro de lo habitual. El fuerte olor a café y el lejano aroma a tabaco hicieron que Izuku arrugara la nariz. Se preguntó a dónde había ido el olor a lila y té verde. No creía que le gustara mucho este nuevo perfume, pero estaba bien. Izuku estiró la cabeza para ver que era Aizawa-san. Cierto, su mamá estaba al teléfono, no allí con él. Se le había olvidado, lo cual estaba bien. No era su madre, pero aún así fue muy bueno. Incluso un gran abrazo. Toda la tensión en Izuku se rompió, dejándolo flácido. El abrazo fue un poco diferente de lo normal, pero los brazos gruesos y fuertes lo hicieron sentir tan seguro mientras lo sostenían. Era un poco como los abrazos de Keigo, pero un poco menos desesperado. Sentía que Izuku podía soltarse y no preocuparse mientras estos brazos lo sostenían por encima del agua. Hizo que Izuku sintiera mucho calor. Izuku dejó que sus ojos se cerraran mientras se mecía lentamente. El pecho contra el que estaba inmovilizado retumbó mientras las voces flotaban sobre él. Izuku había terminado de prestar atención, pero decidió que no iba a flotar del todo, al menos no por un tiempo. Oye, chico, ¿estás despierto? Murmuró Izuku, con los ojos aún cerrados. Bueno, tu mamá tiene que irse. ¿Quieres despedirte? Izuku volvió a tararear y se acurrucó contra el pecho. Estaba muy cansado. Adiós, cariño, me alegró mucho verte. Izuku entreabrió un ojo al oír la voz de su madre. Sonrió al verla. Hablaré contigo en cuanto pueda, pero puede que tarde un segundo. Cuídate de Shouta y Hisashi, ¿vale? Considéralos tus niñeras, solo hasta que vaya a buscarte. De acuerdo. Izuku cerró los ojos y sonrió. Podía hacerlo fácilmente. Era un buen chico. Bueno, adiós, Izuku. Te quiero. Que tengas dulces sueños. Adiós, mamá. Yo también te quiero. Los fuertes brazos que lo rodeaban lo levantaron y, tras un instante, volvió a tumbarse en su cama de nubes. Izuku dejó escapar un suspiro perezoso. Se sentía realmente bien. Sintió que se dejaba llevar, pero no como antes.
Era menos como una flotación distante y más como una manta acogedora y familiar que lo envolvía. Justo antes de hundirse en un sueño plácido, Izuku oyó el clic de un interruptor y un murmullo bajo. Duerme bien, pequeño. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse. Nos vemos.